Dijiste algo malo sobre la iglesia en la Edad Media y la Inquisición te persigue. Ahora han usado una correa de cuero para asegurarte un dispositivo que parece un tenedor de dos puntas, con extremos afilados clavados en tu cuello. Un lado presiona contra tu esternón, el otro contra tu barbilla. Al principio intentas mantener la cabeza erguida para disminuir el dolor, pero no puedes sostenerte así por mucho tiempo. El llamado Heretic's Fork no era mortal, pero hacía sufrir a la víctima lo suficiente. Sin embargo, en la escala de dolor basada en investigaciones científicas, este tipo de sufrimiento solo alcanza 27 puntos de 140. En este video descubrirás los peores tipos de tortura en la historia de la humanidad. Se recomienda discreción al espectador. Probablemente en algún momento de tu vida te han hecho cosquillas, uno de los tipos de tortura menos obvios, solo que el verdugo no fue lo suficientemente persistente. En la antigua China, este era un método principal para castigar a los delincuentes de familias nobles, ya que las cosquillas no dejaban marcas físicas y la víctima podía recuperarse rápidamente, siempre y cuando el procedimiento no se llevara demasiado lejos. En Europa también se usaban cabras como dispositivo de tortura. Se ataba al culpable y se vertía agua salada en sus pies para que el animal los lamiera. ¿Te parece inofensivo? Pues no lo es. Los pies tienen una enorme cantidad de terminaciones nerviosas y la lengua áspera de la cabra las irritaría profundamente. Después de unas horas, las cosquillas provocan no solo risas, sino también contracciones musculares dolorosas. Pierdes prácticamente todo el control sobre tu cuerpo, lo que causa estrés extremo, ansiedad y agotamiento. Además, las terminaciones nerviosas que responden a las cosquillas también son responsables del dolor. Si las cosquillas son breves, nuestra reacción no pasa de una risa y ligeras sensaciones en el cuerpo. Sin embargo, si se prolongan por horas, sobrecargan tanto el sistema nervioso que el más leve contacto provoca un dolor físico insoportable. Ahora imagina que no son tus pies, sino tus partes íntimas las que son objeto de las cosquillas. La tortura incluía colocar un insecto en los genitales del culpable y cubrirlo con una cáscara de nuez para evitar que escapara. La constante irritación de estas zonas extremadamente sensibles provocaba una tortura insoportable en poco tiempo, logrando que los verdugos obtuvieran cualquier confesión que quisieran. Eventualmente, la tortura con cosquillas podía llevar a la muerte por asfixia si la víctima desarrollaba un espasmo en la garganta causado por la risa incontrolable. Otros resultados posibles eran un paro cardíaco o un aneurisma cerebral provocado por el estrés severo. En la escala de dolor, la tortura con cosquillas obtiene solo 32 puntos, ya que el sufrimiento es principalmente psicológico. Esto es similar a la tortura china del agua. Primero la persona era inmovilizada y luego agua fría goteaba lentamente sobre su rostro o cabeza. Con el tiempo, la irritación constante de la piel causada por las gotas hacía que el sistema nervioso se volviera hipersensible. La incapacidad para moverse y la anticipación de la siguiente gota volvía loca a la persona. Tal vez hayas visto esta tortura en películas, pero hay una paradoja. No hay evidencia de que este método se haya usado realmente en China. Fue descrito por primera vez por un abogado italiano a finales del siglo XVI. En el siglo XVIII, médicos alemanes y franceses intentaron usar este método para tratar trastornos mentales. El término tortura china del agua se popularizó gracias al legendario Harry Houdini. Aunque parece inofensiva a simple vista, la tortura con gotas de agua realmente funciona. Algunos bloggers se han atrevido a probarla, al igual que el equipo de MythBusters. Todos los participantes sabían que estaban seguros y que podían detenerse en cualquier momento. Sin embargo, todos vivieron una experiencia infernal. Al principio sintieron frío, tensión psicológica y malestar físico. Luego comenzaron a sentir dolor en todo el cuerpo, dificultades para respirar y terminaron en pánico, rogando desesperadamente que los liberaran. Peor aún, después de ese episodio, MythBusters recibió una carta anónima afirmando que la tortura con agua china puede causar problemas mentales que persisten por más de 20 horas. En la escala de dolor, esta tortura obtuvo 40 puntos. Pero queda la duda de si realmente se usó alguna vez en la práctica, al menos porque fue reemplazada por tipos mucho más crueles de tortura con agua, como la bebida sueca.
Este nombre fue acuñado por los alemanes durante la Guerra de los 30 años, cuando fueron víctimas de mercenarios del ejército sueco. Los merodeadores aplicaban un método de tortura especialmente cruel. A través de un embudo, vertían los líquidos más repugnantes que pudieran imaginarse en la garganta de la víctima. Usaban de todo, desde orina y suciedad hasta estiércol y heces. Este era el método conocido como la bebida sueca, una forma de tortura usada por los soldados suecos durante la Guerra de los 30 años para obligar a civiles a renunciar a su dinero o alimentos. Las víctimas no solo experimentaban repugnancia y humillación, sino que muchas contraían enfermedades mortales. Además, su estómago se hinchaba, causando un dolor extremo. Para empeorar las cosas, los verdugos usaban tablas de madera para presionar el cuerpo hinchado de la víctima o lo golpeaban con palos para aumentar el sufrimiento. En la escala de dolor, la bebida sueca alcanza 46 puntos de los 140 posibles. Otro tipo de tortura que combinaba humillación pública y dolor físico era el kang. Este dispositivo consistía en un gran tablero con un agujero en el centro que se colocaba alrededor del cuello de la víctima. La persona tenía que sostener el tablero con las manos sin ningún tipo de soporte, lo que le impedía sentarse o descansar. El peso del can variaba entre 9 y 15 kilogramos y su forma podía ser rectangular o irregular. En algunos casos, los cans eran tan grandes que la persona no podía alimentarse ni beber por sí misma, lo que eventualmente podía llevarla a morir de hambre o sed. El can también se usaba para ejecutar a las personas. El convicto era colocado en una jaula con el can en el cuello y se retiraba un soporte de sus pies, estrangulándolo lentamente. Esta tortura, que se utilizó en China hasta principios del siglo XX, recibió 62 puntos en la escala de dolor. Sin embargo, los europeos durante la Edad Media fueron especialmente creativos en sus métodos de crueldad. Uno de sus inventos más espeluznantes fue la cuna de Judas, una pirámide puntiaguda hecha de madera o metal, sobre la cual la víctima era lentamente bajada y sentada en la punta. Los verdugos ataban pesas en los brazos y piernas de la víctima para intensificar el sufrimiento, haciendo que los bordes de la pirámide se clavaran más profundamente en su cuerpo. La cuna de Judas nunca se limpiaba, lo que la convertía en un foco de infecciones mortales. Incluso si las víctimas sobrevivían al proceso, solían morir poco después debido a las infecciones. Este dispositivo obtuvo 79 puntos en la escala de dolor. A medida que avanzamos en los métodos de tortura más terribles, encontramos el oubliette, que literalmente significa lugar del olvido. Era un túnel estrecho y oscuro, con una salida pequeña en la parte superior, utilizado como mazmorra. Los prisioneros eran abandonados en el oubliette, sin espacio siquiera para sentarse, y podían escuchar voces humanas y oler la comida desde el exterior, lo que aumentaba su sufrimiento psicológico. Lentamente morían de hambre, sed, agotamiento e infecciones. Este método de tortura no solo se practicaba en la Edad Media, sino que ha sido utilizado a lo largo de la historia y en distintas culturas. Incluso en Mongolia se empleaba hasta 1933. Este tipo de ejecución recibió 108 puntos en la escala de dolor. Pero, ¿y si no estás solo en este espacio cerrado? Entonces hablamos de un castigo completamente diferente: la tortura de las ratas. En el siglo I se dice que los verdugos ponían a la víctima en un barril con ratas hambrientas que rápidamente comenzaban a devorarla viva. En la India hacían que los criminales usaran pantalones anchos que luego se ataban a los tobillos y se llenaban de roedores. ¿Qué partes del cuerpo sufrían más y qué tan doloroso era? Sin embargo, los torturadores medievales fueron aún más allá. Ataban a las víctimas para inmovilizarlas, colocaban una jaula sin fondo sobre su abdomen y la llenaban de ratas. Luego colocaban brasas calientes sobre la jaula. Al principio, las ratas intentaban roer la jaula en un intento desesperado por escapar, pero pronto se daban cuenta de que estaban sobre un cuerpo humano blando y comenzaban a devorarlo. En ocasiones, la jaula se colocaba en la cabeza de la víctima o cerca de la boca, lo que hacía la escena aún más horripilante. Lo más perturbador es que en algunos países de América del Sur, la tortura con ratas se utilizó hasta la década de 1980. Esta tortura obtuvo 112 puntos en la escala de dolor. Parecería que no hay nada peor que esto,
Pero antes de llegar a las torturas más horribles que alcanzaron el máximo de 140 puntos, aún hay dos dispositivos más. El primero es el potro, otro invento mortal de la Edad Media. Este aparato parecía un marco de madera con rodillos en ambos extremos. Las extremidades de la víctima se ataban a estos rodillos y al girarlos, los brazos y las piernas se estiraban en direcciones opuestas, causando un dolor insoportable debido al desplazamiento de las articulaciones, la ruptura de músculos y ligamentos, y en los casos más graves, la fractura de huesos. Los verdugos podían torturar a la víctima durante horas o incluso días para sacarle confesiones o información. A veces una persona especializada supervisaba la tortura para asegurarse de que la víctima se mantuviera consciente y viva durante un tiempo específico. No es sorprendente que simplemente amenazar a alguien con el potro fuera suficiente para obtener la información deseada. Este método de tortura obtuvo 116 puntos en la escala de dolor. Sin embargo, los ciudadanos de la antigua Grecia superaron incluso la crueldad de los torturadores medievales europeos, siendo los creadores de uno de los dispositivos de tortura más aterradores de la historia, el toro de bronce. Según las historias, fue construido por un artesano ateniense llamado Perilaos, por encargo del tirano siciliano Fálaris en el siglo VI a.C. Se trataba de una estatua hueca de bronce en forma de toro, con una trampilla en un costado donde empujaban a la víctima. La escotilla se cerraba y luego los verdugos encendían una hoguera bajo el vientre del toro. Además, las fosas nasales de la estatua estaban diseñadas para que los gritos de la víctima sonaran como el bramido de un toro. Tras la ejecución, los huesos de la víctima se utilizaban para hacer joyas que se vendían en los mercados. Irónicamente, el propio Perilaos fue el primero en ser probado en su invento y fue cocinado vivo dentro del toro de bronce. Este método de tortura alcanzó los 130 puntos en la escala de dolor. Aún así, este horror no se compara con el destino de aquellos sentenciados al linche, uno de los castigos más bárbaros de la historia, originario de Asia. Se utilizaba en China, Vietnam y Corea hasta principios del siglo XX para castigar a los culpables de crímenes atroces como asesinatos en masa o alta traición, así como para eliminar a los enemigos del emperador. La víctima era atada a un poste en un lugar público para aumentar su humillación, y los torturadores cortaban lentamente trozos de carne de sus brazos, piernas y pecho. Algunos registros históricos indican que durante el linche la víctima podía sufrir entre 100 y 3.000 cortes. Por eso también se conoce como la muerte por 1.000 cortes. Aunque los expertos afirman que una persona podría morir en 20 minutos con tantas heridas, a veces las familias sobornaban a los verdugos para que infligieran una herida mortal de inmediato. Además del sufrimiento físico, el linchi también era un castigo espiritual para los chinos, ya que creían que la desfiguración del cuerpo impediría a la víctima estar completa y saludable en la otra vida. Este método de tortura se utilizó oficialmente en China hasta 1905 y recibió el máximo de 140 puntos en la escala de dolor. Te he contado todo esto con fines educativos y para hacerte reflexionar, no para asustarte. Si te interesa experimentar sensaciones extremas sin ponerte en peligro, encontrarás muchos videos emocionantes en mi canal. Si quieres apoyar el canal, tienes un link en la descripción desde el cual puedes ayudar al mantenimiento del canal. Nos ayuda mucho. También dale me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.